Bueno, pues vamos con la tercera sesión porque lógicamente habéis venido a escuchar a los ponentes y no al moderador. Y nos vamos a Roger Tudó, socio de Arquitectes. LAC, Arquitectes. Arquitectes con H. Claudi Aguiló, socio de Datae. Luca Volpi, socio de Societat Orgànica. Àngels Castellarnau, socia de Edra Arquitectura Kilómetro Cero. Y Ot Jan, que nos visita en tren desde París, arquitecta y miembro de la asociación Frugalité Oros Creative. Moderará la sesión Albert Cuchí, un referente, creo, en vuestro mundo de la arquitectura, arquitecto y presidente de AUS, la agrupación Arquitectura y Sostenibilidad del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. Albert, tots teus. Claro, no aplaudíais, no íbamos a empezar. Bien, esta mañana hemos tenido una interesantísima sesión, yo creo, con la intervención sobre lo construido con la rehabilitación, que ya sabéis que es una de mis neuras, porque es el trabajo que tenemos que hacer. Y ahora vamos a hacer otra mesa que a mí no me gusta hablar la nueva obra nueva, porque nunca es nueva de verdad, ¿no? Siempre estamos trabajando sobre algo que existe, no solo sobre un lugar, con unas referencias, con un entorno, sino también con un background, con una manera de hacer, con unos conocimientos, con unas formas de gestión de la construcción y de su funcionamiento, que por tanto diríamos que sería como una rehabilitación de aquello que hemos venido haciendo, ¿no? En este caso la obra nueva tiene ventajas e inconvenientes. Respecto a los grandes retos tiene las ventajas de hacerlo de nuevo y tiene los inconvenientes, como ya nos ha dicho ahora Francesc Mauri y hemos visto esta mañana, que realmente la exigencia es muy fuerte. Yo creo que tenemos una mesa muy interesante para comentarnos, porque son profesionales, todos ellos son profesionales que están actuando desde esa visión ya. Yo creo que son referentes porque son gente que está trabajando desde una arquitectura descarbonizada, ¿no? Ese es su objetivo, pero no es un objetivo de más a más, sino que forma parte de la manera de enfrentarse a lo que es dar la solución desde la arquitectura, ¿no? Por tanto, yo creo que son referentes que aparte, pues ya los conocéis, los vamos a ir viendo uno a uno y luego comentamos y discutimos y debatimos aquí. El primero es Roger Tudó, lo que pone aquí, gran cantidad de cosas, és soci de AC Arquitectes, no? Es diu així? AC Arquitectes. Bueno, que es un estudio que seguramente todos conocéis porque ha tenido muchísima proyección. Hace cosas muy interesantes y que son en este sentido de vanguardia y de referencia, a veces incluso de demasiado vanguardia para los que estamos interesados en continuarlos. Él es arquitecto por la Escuela de Arquitectura del Vallès, ¿no? Por la Escuela de Arquitectura del Vallès. Y bueno, su despacho tiene sede en Sabadell, trabajan localmente aquí. Viniendo para acá le he preguntado cómo es que no hacen más cosas fuera del país, digamos, no han salido al extranjero y haciendo cosas, porque yo creo que tienen una arquitectura muy interesante y que me recuerda a cosas que se hacen afuera y que tendría mucho interés. Y nos viene a explicar, espero que se ajuste el tiempo, nos viene a explicar algunas cosas que les interesan, que les están promoviendo y que yo creo que nos interesa a nosotros conocer, para justamente darnos esa imagen del espíritu que hay que tener para abordar una arquitectura descarbonizada desde el principio. Quan vulguis, Roger. Aixeco, no? Sí. Bueno, com et sentis còmode, si vols. No. La gracia de esta pantalla es que uno puede hacer de Francesc Mauri. O sea, aquello que hacen los hombres del tiempo, que tienen la pantalla ahí y van tocando, que eso normalmente no puedes. Tenemos ahí el PowerPoint puesto ahí, aquí puedes hacer de hombre del tiempo. ¿Y tengo que mirar aquí o aquí? Donde quieras, puedes mirar aquí, allá. Tengo que decir que es la pantalla más moderna donde he estado fuera de la televisión. Bueno, porque aquello es un Chrome, ¿no? Es un Chrome. Ya estamos dejando el Chrome atrás. Vale, Ahora vale. ya vamos con estas mini losetas
que no son de barro, son electrónicas fabricadas muy lejos, pero funcionan la mar de bien. Bueno, vamos a dejar a Roger que nos explique lo que nos tiene que decir. Vale, pues nada, gracias por venir. Yo soy Roger Tudó, Arquitectas. Me han pedido que hablara sobre nueva materialidad. Para llegar aquí haré una cierta introducción a lo que entendemos que es la descarbonización. Desde nuestro punto de vista ha sido una manera de poder redefinir cuáles eran las prioridades en arquitectura, o sea, investigar en la descarbonización no como una prioridad, sino como una oportunidad para descubrir cosas. Y en este replanteo de las prioridades nosotros hemos llegado claramente a una idea de que la prioridad para nosotros radica en encontrar sitios de confort o de buena arquitectura, y en esto la arquitectura descarbonizada funciona muy bien. Y yo creo que es muy complejo explicar por qué funciona bien, pero para nosotros tiene que ver, evidentemente, con una cierta materialidad algo menos artificial, cada vez menos artificial. Tiene que ver con cualidades, digamos, de todo orden que consiguen construir unas ciertas atmósferas donde te sientes bien, y esto pasa porque los materiales que te rodean están bien, porque estás intercambiando con lo que te rodea y estás captando el sol o ventilando y tal. Y finalmente, como resumiendo mucho lo que nosotros hemos simplificado y que casi todos sabéis, es que al final es luz natural, ventilación natural, capacidad de almacenar energía, o sea, inercia térmica, masa térmica, y capacidad de los materiales que te rodean de regular esta temperatura y la humedad, ¿no? Todas estas condiciones que llevan a situaciones agradables donde vivir, donde estás bien. Y esto, digamos, el proceso progresivo de descarbonización y de conectar con lo que nos rodea nos ha llevado también a replantear la tipología de espacios altos, que recogen la luz, que ventilan, que estratifican, que cambian las proporciones que el sistema fósil nos había impuesto, que eran bajitas y como especulativas, ¿no? Todo esto nos ha ido llevando también a veces en rehabilitación, etcétera, a maneras de construir donde estamos bien y que la investigación lo ha permitido, con toda variedad de paleta de materiales, y siempre con esta condición como constante de la inercia, la masa térmica como elemento que te permite negociar con lo que te rodea, ¿no? Y en ese sentido, a veces, digamos, esto, digamos, hasta aquí sería lo intuitivo, lo frugal quizás, o sea, lo que llegas fácilmente, y luego a veces tienes que investigar más, ¿no? Entonces, nosotros hemos descubierto que al final tienes que organizar los espacios y la arquitectura de una manera que genere más, ¿no? Estimular, por ejemplo, la ventilación. En este caso, que a lo mejor conocéis porque es en Barcelona, es las Cristalleries Planells, es un edificio que tenía que disipar todo el calor interno que generaban los usuarios, como pasa en esta aula ahora mismo. Hay un momento que tienes que sacar el calor de dentro, tienes que renovar el aire por CO2, y las chimeneas solares lo que permiten, es un invento muy básico, gracias a una capa transparente exterior y una capa negra interior, capta la energía solar y genera una temperatura interior de unos 80 grados que genera un motor natural que, sin necesidad de utilizar sistemas mecánicos, consigue ventilar del orden de 10 veces el volumen del edificio en una hora en la punta peak de verano, ¿no? Y entonces se produce una situación mágica que cuanto más calor hace, cuanto más quieres disipar, más sol hace en Barcelona, y esto genera un motor natural que moviliza una cantidad, un volumen de aire muy bestia, que renueva el aire de forma natural sin máquinas, descarbonizando no la materia, sino las máquinas alrededor. Esto evidentemente pasa porque el edificio es súper estable térmicamente, es un edificio con mucha masa y con una cubierta que no es solo una cubierta, sino que es un motor térmico. A veces no podemos ventilar y tenemos que encontrar otras estrategias de disipar, y el cambio climático nos llevará a esto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en unas bodegas que hicimos en Gratallops, están más al sur, tenemos temperaturas muy severas. En verano hemos estado siempre, los últimos veranos, por encima de 40 grados, y esta bodega consigue estar, no ha pasado nunca de 24 grados sin ningún sistema mecánico. O sea, 40 grados,
24, ¿no? Pero esto lo consigue gracias, como podéis ver en planta, a una cantidad organizada de masa. Hay unas paredes con 7 muros con cámaras de aire intermedias por donde el aire circula y el fluido aire intercambia con la masa. Esto es como un pasaje alrededor y dentro aparece todo este sistema un poco loco de cantidad de ladrillos colocados estratégicamente para interaccionar aire y masa. Esto sistema unas convecciones naturales que finalmente terminan en una cubierta que es un poco el invento, o sea, mucha inercia, capacidad de transferir la inercia vía aire por dentro, pero arriba hay como un radiador gigante, que es la cubierta, de ladrillos también, que intercambia con una lámina de agua que está tocando estos ladrillos. Pero esta lámina de agua por la noche sube a la cubierta, se enfría por la temperatura exterior, pero incluso cuando la temperatura exterior no es suficientemente fría, por la radiación nocturna contra la bóveda celeste, o sea, fuera de la atmósfera estamos a menos 300 grados, digamos. Es tenue, pero es una radiación constante que va disipando la temperatura. Y entonces el edificio de alguna manera enfría el agua durante la noche y luego la vuelve a bajar debajo del aislamiento térmico y empieza a enfriar todo el sistema de radiador inferior que vuelve a activar todo el sistema de convección que terminará por transmitir del vino al aire, del aire al ladrillo, del ladrillo al ladrillo, del ladrillo a la cubierta y finalmente hasta la bóveda celeste, ¿vale? Y todo esto siempre alrededor de la masa, de la inercia, pero finalmente, digamos, también para nosotros es imprescindible tener mucha masa, pero tendremos que buscar nuevas maneras. Hemos trabajado mucho con cerámica cocida, que nos parece muy razonable, regula bien la humedad razonablemente, tiene mucha inercia, pero hemos investigado otras maneras de descarbonizar la masa. Tenemos ejemplos más simples, digamos, en el sentido de la reinvención del material, que es trabajar con, podríamos llamar, hormigones o aglomerados de bajo contenido en cemento, como sería esta casa. Otra vez, casas con mucha masa térmica, con capacidad de estimular el movimiento del aire y una materialidad, digamos, que nos permita colocar mucha masa con un impacto menor y con una capacidad, digamos, de transpirabilidad mayor, o sea, de interacción superior, tanto térmica como hidrotérmica a nivel de humedad. Perdona que estoy aquí en medio. Esto se traduce en unas tipologías supermasivas, realmente súper estables y que estimulan esta ventilación central y que al final acaban movilizando el aire y estabilizando, ¿no? Cuando un edificio es muy estable puede estar casi siempre abierto, en vez de hacer lo contrario, que sería un passive house, es siempre cerrado, ¿no? Digamos. Y esto genera espacios donde la luz, porque cuando tú ventilas también introduces luz, va apareciendo otras cualidades, ¿no? Y aquí llega un poco ya al siguiente nivel, que es al final nosotros podemos fabricar materiales nuevos, conglomerar nuevos materiales, ¿no? Con menos cemento, con árido local, con árido de lo que sea. Y aquí empieza también lo que Albert quizás estaba ya anunciando, que es que ya nunca construyes desde cero, que siempre construyes desde algo que existe, ¿no? Y puedes no solo conglomerar, sino reconglomerar. Puedes inventar materiales de la nada o materiales de lo que ya había, ¿no? Esto es bastante claro en una casa que hicimos en Ullastret, es una reconstrucción de un muro existente. El muro existente estaba en unas condiciones urbanísticas no aceptables, se tenía que derribar porque la calle tenía que ser más ancha. Todas estas piedras que eran como una valla con el jardín, las recuperamos y construimos una nueva casa, un nuevo muro contemporáneo, recuperando todas las piedras, pero generando un nuevo muro de la misma naturaleza, monolítica, pero con aislamiento térmico y con otras condiciones contemporáneas. La casa en sí mismo es un muro, una secuencia de habitaciones, y la gracia es cómo está construida, ¿no? Desde el reciclaje de las piedras que veréis, más aprovechamiento de áridos locales, más la introducción de una especie de vidrio reciclado que da condiciones de baja conductividad, de aislamiento térmico. Esto genera una pasta como un mortero
que tiene inercia pero a la vez una cierta capacidad aislante, y sobre esta masa construimos algo parecido a un muro de tapial pero más fluido, donde vamos introduciendo las piedras que estamos reaprovechando. Y estas piedras no se colocan aleatoriamente, se colocan donde nos interesa. O sea, tenemos una masa que es algo aislante, que tiene inercia, pero que podemos incrementar su inercia si ponemos las piedras en unos sitios o no la ponemos en todos los sitios. Donde queremos aislar, el muro es sin piedras. Donde queremos mucha inercia es con piedras. Y cuando tenemos relacionarnos con los vecinos, que todos son de piedra en ese pueblo, pues los ponemos solo fuera, ¿no?, en la cara exterior. Y esto genera esta imagen donde el muro es un muro de hormigón de cal, no es de cemento, es de cal, es aislante, esto genera el mortero. El resultado sería este acabado contemporáneo encofrado, pero luego rompimos la superficie para encontrar la piedra original, y esto genera esta imagen de, digamos, de relación con el contexto, pero que está vinculada, digamos, por dentro es todo lo contrario, es una casa más contemporánea, con unos acabados más placenteros, más finos, con toda la regulación térmica de la cal, pero que por dentro está llena de piedras cuando necesitamos inercia térmica. Esto genera realmente esta cosa muy convincente, que está totalmente conectada con el sitio de donde salieron las mismas piedras, o sea, es de donde salimos. Y el último punto es la idea está prolongada, digamos, y por eso se llama el futuro del pasado, o sea, porque cada vez, digamos, nuestro futuro estará más conectado, creo, con el pasado. Y es un poco la misma estrategia, pero a gran escala. Es un edificio que estamos terminando en Mallorca, parte del mismo principio. En este caso era una escuela existente que ya no funcionaba, que se tenía que derribar para hacer unas viviendas sociales, se tenía que derribar otra vez porque estaba incumpliendo parámetros urbanísticos. La suerte es que el edificio estaba construido enteramente, todas las paredes, con piedra de marés, esa piedra mallorquina. Nosotros ya desde el concurso propusimos reutilizar esta piedra e intentar generar algo parecido a lo de la casa, pero a otra escala, ¿no? Y lo que hicimos fue encontrar, digamos, una cierta operabilidad, digamos, para un edificio más grande, generando piedras más grandes, piedras artificiales más grandes a partir de estos encofrados sistemáticos de unos 4x4, la selección de la piedra. Esto generaba unas piezas de cal y marés, y aquí descubrimos, digamos, la idea del corte, el mismo corte que utilizan en la cantera, digamos. Al final la cal es un elemento más suave, más fácil de cortar que el cemento, y el marés es una piedra fácil de cortar, con lo cual era muy fácil de cortar, y esto produjo, después de muchos ensayos de distintas posibilidades de combinaciones de áridos, aislamientos, cosas, llegamos a una situación ya productiva donde producíamos piezas que en su corte, además de poder cortar lo que queríamos, a las medidas que queríamos, nos enseñaba, digamos, el material embebido y el tiempo embebido en la pieza, ¿no? Esto generaba piezas de múltiples dimensiones, la gran mayoría son un estándar más o menos de unas dimensiones así, o sea, como una piedra un poco egipcia, pero se va reduciendo en altura para ir apoyando los forjados de madera. Y aquí podéis ver un poco la dinámica, digamos. Esto se construyó, el proceso previo fue un poco lento, pero la evolución en obra de la estructura fue súper rápida, porque realmente sistematizó mucho el sistema. Utiliza el mismo sistema de construcción que un marés, pero en un formato superior, con el rellenado de las juntas tradicional, con estas maderitas y tal. Esto genera una tipología muy obvia, son grandes muros, grandes inercias con mucha ventilación, los mismos principios que he explicado. Y básicamente esto es como una especie de nuevo material que en realidad está, digamos, recogiendo toda la diversidad. O sea, aunque todas las viviendas son iguales, cada una es completamente distinta, porque cada situación aleatoria de estas piedras es realmente fascinante, te quedas ahí un poco hipnótico, y consigue
esta condición del reutilizar, de la textura de lo existente, del corte, de muchas cosas, además de la inercia y la ventilación, que es lo que nos va como persiguiendo. Ya está. Muchas gracias, Roger. Yo creo que es impecable. Me hubiera gustado que estuviera aquí Rafi Serra, que fue mi profesor de bioclimatismo, que hablaba justamente de no era solo el clima, sino que uno se pone en un sitio y lo que hace es corregir lo que tiene el clima con los elementos que hay ahí, ¿no? Yo creo que esa visión que se va configurando es muy clara. Y Francesc Mauri, que es físico, yo creo que al principio estaba alucinando de las cosas que veía, del refredamiento radiativo, etcétera. O sea, Ara, vale. No, emocionat. O sigui, absolutament. No soc físic, soc geògraf, climatòleg, però clar, la bioclimàtica és matrícula d'honor. Nota alta, nota máxima. Muy bien, muy bien. Pues vamos a seguir con Claudi Aguiló y... Ay, perdón. Es igual, vamos a seguir igual. Con Àngels Castellarnau, de la arquitectura. Es arquitecta. ¿Estudiaste en el Vallès? Trabaja en Ayerbe, vive en Ayerbe, trabaja en muchos sitios, pero vive en Ayerbe, en un estudio que se llama Edra Arquitectura Kilómetro Cero, y es verdad, de hecho le pedimos que explicase un proyecto muy interesante y muy cercano, que es el aula de naturaleza, pero en realidad yo creo que los proyectos que hace trabajando con materiales tradicionales, con la tierra especialmente, es en realidad ella la que es un aula de naturaleza en ese sentido, ¿no? A mí me gustaría muchísimo que conociesen su tesis doctoral de próxima publicación, porque es una gozada justamente de entender lo que es el territorio. Àngels. Y el tiempo, por favor. Sí. Bueno, yo os he traído 3 obras y media. Entonces, pero primero voy a empezar con una cita de un arquitecto mexicano que se llama Juan José Santibáñez, que en una de sus publicaciones él trabajó en un proyecto que se llamó Mujeres de Arcilla, que trabajaba con mujeres que sus maridos habían emigrado a Estados Unidos y nunca volvían. Entonces, pues las mujeres se quedaban en una situación de vulnerabilidad de vivienda y bueno, decidieron apoyarlas, montaron un proyecto en el que ellas mismas fabricaban sus adobes en el río, que eran pues del orden de 8.000 adobes, a lo mejor cada mujer, y luego hacían pues una llamada para que de forma comunitaria se pudiesen construir las viviendas. Entonces, Juan José Santibáñez, que es una bellísima persona, además de un muy buen arquitecto, le escribe a su hija en una de sus publicaciones y le manda una carta. Y le dice: María, nuestra actividad es sagrada. Tenemos la responsabilidad de dar a la gente el espacio digno en el que se mueve, en el que sueña, en el que respira. Está en nuestra decisión hacerles sentir en un ambiente con pasado y con futuro, un lugar con raíces, un espacio restaurador que le dé un sentimiento de pertenencia, que recupere la historia del lugar. Como arquitectos nos toca una importante función. Al escoger el emplazamiento de vacíos sobre un terreno, asumimos el juicio de qué colocar y qué quitar. Creamos organismos que trabajan con energía y con desechos. Conscientes o no, nuestras decisiones repercuten en la cultura y en la naturaleza. Y bueno, pues a partir de aquí, nosotros os voy a explicar algunos de los proyectos que hemos realizado. Os los voy a echar así como una batería porque tenemos muy poco tiempo. Esto es una masía que restauramos en Matarraña, que bueno, decidimos hacer una ampliación en la parte de atrás, que no se notase mucho la huella. Sabéis que una masía normalmente se coloca en un territorio y lo que hace es gestionar los recursos de este territorio. Y nosotros, pues bueno, decidimos colocarnos atrás. Es un hotel 5 estrellas, con todas las necesidades que tiene un hotel 5 estrellas a nivel de clima, a nivel de energía. Entonces decidimos trabajar con el material que había en la propia finca, que es la tierra, y hicimos pues una tapia calicostrada, en este caso que es una calicostra con un mortero de cal y cáñamo,
y una tapia de pues, 3 plantas y media, de manera que podíamos hacer una propuesta de reinvención, de restauración del edificio sin aportar material de fuera, reutilizando bueno, pues toda la estructura, que os pongo un poquito las texturas, la tapia. Este sería la zona de spa, o sea, tiene capacidad para soportar situaciones de ambientes de más del 80% de humedad. Esta sería en la zona de comedores, en la que hicimos todo un sistema de bioclimática. Las fachadas captadoras al sur, utilizando materiales locales, piezas cerámicas en el pavimento, revocos de arcilla también de producción local. Trabajamos con los artesanos locales, yeso del suelo de yeso de Albarracín. Bueno, la recuperación, esta sería pues una habitación en la zona de ampliación. Y os pongo el análisis del ciclo de vida de este edificio, en el que después de habernos trabajado muchísimo todo el tema de la selección consciente de materiales para no aportar materiales, el carpintero era local, la madera era local, absolutamente todo, vemos el análisis del ciclo de vida y vemos que esta parte de aquí, que sería el impacto ambiental que tienen las instalaciones, pues todavía sigue siendo del 44%. ¿Vale? Entonces, pues bueno, esto nos dio a pesar de que nos lo habíamos currado un mogollón, porque teníamos 360 kilos de CO2 equivalente. Bueno, pues vimos que ahí nos estaba dando el dato de en qué teníamos que trabajar, ¿no? Teníamos que de repente eliminar las instalaciones del edificio. Entonces, os traigo otro edificio que es el aula, es así. Es el aula de naturaleza de Franquesas del Vallès, que aquí, pues bueno, el Ayuntamiento de Franquesas del Vallès lo que quiere es hacer una aula de naturaleza para hacer para exponer pues el ciclo del agua. Entonces, pues decidimos hacer una propuesta utilizando la tierra del propio meandro. Está puesta en el meandro al final de un parque, el Parc del Falgac, en el meandro del río Congost, ¿vale? Entonces decidimos utilizar la tierra del sitio, proponemos un edificio de 3 contenedores que tienen, bueno, pues toda su piel de madera del Pirineo y sus 3 fachadas sur, que estarían construidas con esta tapia que es portante, que es esta. Entonces, este es el edificio acabado. Estas fachadas son unas tapias muy técnicas que lo que hacen es ser una fachada, un muro de inercia que tiene una función de captación solar pasiva, que lo que hace es, por radiación, calentar el edificio. ¿Vale? Entonces, pues bueno, tienen sus protecciones solares. El resto de fachadas se resuelven con una fachada ventilada de madera. Para eso, pues bueno, obviamente se hace con carpinteros locales, porque son los que hay. Estas serían las estancias por dentro, la luz natural. La idea es hacer unos contenedores que, pues como es un edificio público, que la administración pueda remodificar por dentro su distribución in eternum, ¿no? Y a nivel de clima, es un edificio que no tiene climatización, lo único que tiene es un pozo canadiense en la parte de atrás. Bueno, aquí os pongo una imagen del muro radiante en funcionamiento en invierno, y lo que tiene a nivel de clima es este pozo canadiense, que lo que hace está enterrado en la parte del parque, y lo que hace es, con un ventilador, después de una titánica batalla con la ingeniería para aplicar un coeficiente de simultaneidad que hiciese que tuviéramos que mover solamente el aire de uno de los 3 contenedores, lógicamente, pues bueno, lo que hace es, con unos sensores de temperatura y de CO2, activarse, y en esta imagen se ve lo que hace cuando se activa el ventilador es que activa unas rejillas que no se ven, que están aquí, ¿no? Y impulsa el aire, el ventilador, y a la vez se abre una rejilla que está aquí, que lo que hace es sacar de donde está el aire caliente, precisamente, que como el aire caliente sube, pues sería sacarlo de arriba, ¿vale? Esa sería la climatización del edificio. Y aquí os traigo el análisis de ciclo de vida, y ahora que mola tanto y está tan de moda construir con madera, pues nos delata el análisis de ciclo de vida que todos los derivados de la madera que no son madera, pues tienen bastante impacto ambiental. Entonces, pues que tenemos que tener cuidado cuando pues, trabajamos con sistemas que nos entran así, porque también pueden integrar pues capas que sí que pueden tener impacto ambiental y que le podemos dar una vuelta. Y aquí os traigo muy rápidamente también un proyecto que acabamos de entregar para IBABI en Palma,
en el que hemos trabajado con la tierra de excavación de otro edificio. Hicimos un concurso, no ganamos, proponíamos no hacer un sótano, pero finalmente el equipo que ganó hizo un sótano, pero había un montón de tierra y dijimos, esta es nuestra. Entonces vamos a hacer el edificio con esta tierra de excavación de otro edificio. Y bueno, la estrategia en este caso es hacer un corazón de tapia de tierra apisonada, y que para evitar tener que poner aislamiento en el edificio, lo que hacíamos es hacer una galería, ¿vale?, que es una galería bioclimática, que lo que hace es tener un espacio tampón, que sería acabado con una fachada de madera, y así pues no tenemos, digamos que hay una jerarquía de espacios que tienen otra necesidad de clima, que aquí pues colocábamos pues las escaleras, colocábamos un vestidor, un baño, que al final pues son espacios pues con otra jerarquía. Entonces, bueno, aparte de ventilación cruzada, etcétera. Estas serían pues las tapias en ejecución, empezando a montar la madera. Obviamente formamos a la constructora para construir la tapia. Los forjados, en proyecto se desarrolló todo un sistema para utilizar la madera de la tramuntana, que como sabéis está sin gestionar. Entonces ellos la cortan a 2 metros y bueno, pues desarrollamos todo un sistema para reutilizar y encolar en obra toda la madera, pero finalmente pues las licitaciones públicas pues a veces no dejan desarrollar, pero la siembra tecnológica ya está hecha, con lo cual ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. La obra se hizo en CLT de la península. Y bueno, pues estas son un poco la calidad de los espacios que podemos generar con estos materiales, estas texturas. A sur hay otra vez un sistema de captación solar pasiva, que es un muro de inercia, como veis, que va sombreado, aislamiento de posidonia. Y esta sería pues un poco la fachada, que se resuelve con unas teselas de madera. Y aquí está el análisis de ciclo de vida, que en este caso pues está construido este edificio en la zona de la Ribera, en un solar en el que nunca tuvo que haber una vivienda. Obviamente, ¿por qué? Porque eso es una zona de recarga en la que para cimentar pues teníamos que bajar 14 metros y solamente se podía resolver con un micropilotaje. Entonces, pues claro, tú te puedes empeñar muchísimo y te lo puedes currar muchísimo. Pues eso, sin micropilotes 381,35 kilos, con micropilotes pues casi 600, ¿no? Que aún así pues no está mal, pero claro, te lo curras mucho y al final es el micropilotaje el que... Bueno, todo esto, nosotros tenemos obviamente un laboratorio en el estudio y requiere pues un llegar al final mucho con los materiales y bueno, nos dimos cuenta que la inercia térmica pues estaba muy bien, pero que a veces nos pedía en algunas orientaciones pues un poquito más, y entonces empezamos a desarrollar investigación para adicionar fibras en los materiales, de manera que podíamos estar introduciendo en estos Nature-Based Materials que nos van a pedir, pues estar introduciendo alternativas a algunos recursos que pueden ser agrícolas, que pueden acabar convirtiéndose en un recurso y estar pues generando ese impacto positivo también en el territorio. Entonces decidimos trabajar con la lana de oveja, porque como sabéis, hay una gran crisis en el mundo de la ganadería extensiva, y la lana, aparte de tener una gran inercia térmica, pues lo que hace es prevenirnos de los incendios de sexta generación. Entonces la ganadería pues no solamente el hecho de introducir la lana nos puede resolver porque es una fibra que nos puede funcionar, sino que además pues puede tener un impacto positivo. Siempre tendemos a buscar varias derivadas a lo que hacemos en el trabajo. Entonces estamos desarrollando y estamos patentando unos paneles prefabricados de lana de oveja y tierra que pues que van a poder resolver, ¿no?, pues fachadas de edificios y bueno, son elementos estructurales que se van a combinar. La idea es trabajar con todas las densidades, tanto de la tapia estabilizada con fibras como pues las piezas aligeradas. Entonces, pues bueno, estamos desarrollando un prototipo que fabricaremos y montaremos la próxima primavera. Y esto os traigo. Gracias Ángels. Bueno, ya veis, construye con tierra, con madera, con lana, controlando. Fijaros que baja hasta menos de 400 kilos de CO2. Ya veremos cuando hagamos el Global Warming Potential y veremos dónde estamos y lo que cuesta a partir de ahí bajar.
construye con el territorio otra cosa interesante. Aquí hay vivienda de protección oficial, hay un aula de naturaleza que es un edificio tal, hay un hotel de 5 estrellas, o sea, la capacidad, digamos, de acercarnos a todo tipo de proyectos, a todo tipo de demandas, en despachos profesionales, entre comillas, ordinarios, dando respuesta desde ahí, ¿no? Y por tanto lo que hay que hacer es, desde la normativa y desde todo, ayudar a que ese tipo de proyectos sean referentes para justamente poder bajar esas emisiones, que es el esfuerzo que tenemos que hacer todos. Gracias, Ángels, sobre todo porque le ha sobrado tiempo, que os regala a vosotros para que hagáis preguntas. Recordad que lo podéis enviar con el bicho este, que no sé cuál es, el de la derecha o el de la izquierda, pero izquierda. Podéis enviar y luego se las hacemos a ellos. Ahora sí, ahora sí. Del Vallès, també. Claudia Guiró, arquitecto que es del Vallès. No pasa nada, yo soy de Barcelona, ¿eh? O sea, eso no quiere decir nada. También con obra conocida, con obra interesante por justamente esa capacidad de abordarla desde los requerimientos del bioclimatismo, desde la conciencia ambiental, desde algo que ya forma parte del propio planteamiento del proyecto y que en este caso además viene acompañado de Luca Volpi. Luca Volpi es arquitecto, no estudió en el Vallès, nadie es perfecto, tampoco como yo, pero que colabora. Bueno, es socio de Sociedad Orgánica desde el 2008, desde el 2008 trabaja con ellos y eso también es muy importante, ¿no? Tener el soporte técnico necesario para abordar problemas complejos nuevos. Como veis, son muy atrevidos en las cosas que hacen. Edra se lo hace ella con su laboratorio y trabaja ahí, pero sí que hace falta ese conocimiento. Alguien me dijo en Madrid, alguien muy serio en Madrid, dice, estas cosas están pasando aquí porque en Madrid no tenemos sociedad orgánica. Digamos, no, en serio, o sea, no tenemos el soporte, hacen falta esos técnicos, esos profesionales de calidad capaces de acompañarte en un proyecto complejo con visiones importantes. O sea que Luca, Claudi. Bueno, la descarbonización es un reto muy ambicioso, lo hemos visto claramente esta mañana. Y nos equivocamos cuando decimos, y lo vemos mucho, antes de nada, la eficiencia energética. Nos equivocamos si solo nos limitamos a sustituir una máquina por otra máquina o a cambiar un kilovatio de energía de origen fósil por un kilovatio hora de origen verde. Ya lo decía hace más de 150 años este señor, que es un economista inglés del siglo XIX, William Stanley Jevons, del que sale la paradoja de Jevons o el efecto rebote. Él lo decía en el medio, digamos, del exploit, de la explosión de la economía del carbón y de la máquina a vapor, pero aplica tal cual hoy. A más eficiencia, más consumo, por una cuestión de escala, básicamente. Y justamente la escala de nuestro impacto ambiental y el ritmo de nuestro metabolismo hacen que sea imperativo bajar nuestras necesidades. E introducir conceptos que me alegro mucho haber escuchado ya esta mañana, de suficiencia. Lo he escuchado 2 veces ya esta mañana. Esto quiere decir desarrollar métodos de trabajar distintos, cambiar de modelo y determinar, y también numéricamente, lo que son las necesidades que queremos cubrir con nuestros proyectos. Así que consideramos que es necesario poder cuantificar para desarrollar estrategias potentes. Vale, pues como ejemplo hemos escogido 4 ejercicios y vamos a explicar cómo ejercicios termodinámicos para como trabajo, de mecanizar y descarbonizar, sobre todo el consumo energético en vivienda pública. Esto sería un edificio en Sant Just con un exterior, muy extrovertido, muy hacia el paisaje, muy abierto, buscando, una idea de confort exterior, ¿no? Pero
Aquí el trabajo fuerte fue pues, en la caracterización, digamos, de cómo tenía que trabajar este patio central, que lo convertimos en un atrio, como un ejercicio, digamos, de intercambio. Y aquí pues empezamos a ver alguna de estas gráficas que comentaba ahora Albert, donde nosotros podemos cuantificar para soportar la toma de decisiones en un proyecto también con datos que hacen referencia a los datos ambientales, pues en ese caso a las demandas energéticas. Y eso es un proceso iterativo que busca llegar a la solución óptima de una manera convergente, evidentemente con todos los otros criterios de diseño. Y como metodología nosotros siempre partimos desde un valor de referencia que viene dado por la normativa o viene dado por un edificio existente o viene dado por lo convencional, y a partir de aquí, implementando distintas estrategias de diseño, intentamos llegar al valor óptimo que corresponde a lo que ya hemos escuchado antes, las demandas bajas y el confort elevado. Y en este caso, pues en este proyecto, ya lo habéis visto en las imágenes de antes, un rol muy determinante lo tiene la protección solar, que aquí está en las 4 orientaciones, que tiene evidentemente el rol de proteger el edificio de la radiación solar directa, pero en este caso no es solamente el edificio interior, sino también lo que es la parte exterior de los balcones, y de este modo permite pues, que se quede fuera todo el calor en exceso y que a través de la inercia térmica y la ventilación pues, se llegue al confort. Y en invierno, como ya comentó Claudi, pues tenemos un atrio interior que se aprovecha como una máquina de captar calor y se aprovecha para levantar la temperatura respecto al exterior, como vemos aquí, y de ese modo poder tener un entorno más caliente y reducir claramente lo que son las pérdidas de calor en invierno de las viviendas. Y tenemos una mejora de hasta 9 grados en cuanto a temperatura. Por lo tanto, como el exterior se había apostado por un intercambio basado en el exterior, el intercambio energético, o sea, la ventilación, digamos, de renovación de aire de las viviendas, era a través del patio. Por lo tanto, la estrategia fue reducir el máximo esa pérdida de energía e introducir, digamos, este elemento arriba, ¿no?, que funcionaba como una chimenea a calor, que en invierno este megaventilador desestrificaba el aire, en verano generaba un efecto Venturi y una chimenea de calor que, digamos, que aspiraba todo el aire del atrio y, digamos, que aspirando el aire del atrio aspiraría el aire de las viviendas, ¿no? En este caso, la situación de invierno, donde el intercambio, digamos, es positivo hacia las viviendas. En verano sería pues aspirando del exterior hacia adentro, digamos, ¿no? Y haciendo que el aire se mueva, a veces cuando el verano hace que el aire no se mueva ni en el interior ni en el exterior, pero generando esta diferencia de temperatura conseguíamos este efecto succión. Este es un proyecto, digamos, unas vistas al mar y una orientación privilegiada, y el ejercicio fue poder construir una galería que, aparte de generar un efecto invernadero, conseguíamos, no usando aislamiento, conseguíamos hacer trabajar la inercia térmica. Aquí lo que vemos básicamente es una de las herramientas de trabajo que utilizamos, que le llamamos balance térmico, es decir, saber cada mes del año que pasa en el edificio, en su intercambio térmico entre el exterior y el interior, viendo claramente por dónde se pierde la energía y por dónde se gana. Aquí abajo pues tenemos las pérdidas por muros, por ventilación, y es lo que hay que reducir evidentemente en invierno, y aquí en verano tenemos las ganancias internas, como ahora esta pantalla que nos está dando bastante calor, estaría aquí arriba, y lo que es la disipación, que sobre todo es la ventilación natural, es decir, llevar el calor hacia afuera del edificio. Con esto conseguíamos, digamos, una demanda, ¿no?, de energética cero. Aquí, perdona, quería solo comentar una cosa, que es esto del caudal variable, que parece una expresión mágica. Es una cosa que nos permite la normativa. En vez de ventilar todo el día 24 horas, el HS3 nos permite una metodología alternativa, que es ventilar lo suficiente, justo lo necesario. Y con esta estrategia, y además aprovechando el aire precalentado, pues llegamos a demandas que son cero.
aquí podemos ver el efecto de la galería respecto al aire exterior, cómo levanta la temperatura. Siempre estaríamos ventilando con una temperatura mejorada respecto al exterior, e incluso hay momentos cuando la temperatura de la galería está por encima respecto a la temperatura de la vivienda, y allí directamente es un sistema de calefacción que permite cargar la inercia térmica con el calor del ciclo día y noche. Aquí vemos la cortina de vidrio, como todo el aire se está calentando, y al calentarse el aire se está calentando el muro. Este aire puede entrar dentro de las viviendas y generar, digamos, un aumento de esa temperatura, una calefacción, digamos, natural, pero en invierno, cuando se trata de conservar, ¿no?, se cierra todo y es el efecto radiante el que sigue calentando, digamos, el espacio, ¿no? Y estos son como los 3 escenarios arquitectónicos de esta, digamos, máquina termodinámica. Esto ya son, digamos, diferentes maneras de interpretar espacialmente más o menos el mismo ejercicio de las galerías, ¿no? En este caso era la reubicación de una gente que vivía en Torrebaró en situación, digamos, muy salvaje, pero acostumbrada al exterior. Hizo la idea de introducir patios a las viviendas y, por lo tanto, digamos, llegamos a esta situación. Y en esta situación podemos claramente ver como hay 3 volumetrías muy distintas a nivel de compacidad, es decir, de cuánta superficie expuesta al aire exterior, y tenemos evidentemente una situación óptima para verano, un edificio que puede disipar mucho, y otra óptima en invierno, y en ese sentido pues la estrategia de añadir unas galerías que se puedan cerrar en invierno y un atrio que se puede cerrar también en invierno, pues nos lleva a reducir claramente lo que es la demanda inicial del edificio de partida y de referencia. Y no solo esto, sino que aprovechando además el aire caliente del atrio para la ventilación de salubridad, llegamos a unos valores muy bajos de demanda. Vale, entonces de esta manera tenemos una situación, digamos, de materiales de construcción protegidos a la Schupluk, digamos, de condiciones de lluvia, digamos, y sol fuerte. Por lo tanto, insistimos en esta materialidad de revestimientos y ventanas en madera. Este sería este espacio, digamos, de intercambio que puede abrirse y cerrarse con tecnología invernadero. Este sería el espacio propio de cada vivienda, que también es el espacio de entrada, que sería el patio. Y si me dejas, tiro rápido, porque vamos fatal de tiempo. Y este sería estos patios, ¿no?, que pueden ser, digamos así, totalmente abiertos. ¿Vale? En este caso teníamos mucha exposición de estas carpinterías y se decidió usar carpintería, digamos, con aluminio reciclado, más o menos de un 75% de aluminio reciclado, y este patio, digamos, puede estar como cerrado o abierto, ¿no?, como veis anteriormente, ¿no? Y esto mismo, a otra geometría, ¿no?, pues también funciona en este proyecto reciente que hemos acabado, en la calle Palamos, con esta planta, digamos, de estos 2 espacios exteriores, uno muy exterior, otro intermedio, con el que conseguimos, digamos, estos 2 escenarios, ¿no? Una vivienda, digamos, más larga en invierno, otra vivienda más corta, y donde esta galería hace un trabajo fuerte, digamos, de protección solar, ¿no? Esta sería esta fachada más mediterránea, que sería la de acceso, la de las terrazas exteriores, y esta sería la fachada opuesta, que decimos más danesa, más holandesa, que sería la de captación, ¿no? Sí, y aquí vemos claramente, aplicando todas esas estrategias, cómo evidentemente pues, podemos llegar a reducir las emisiones de CO2 respecto al estado inicial, pero como he dicho, evidentemente esto siempre se hace a partir de una reducción importante de lo que son los valores de demanda, es decir, de las necesidades. Y aquí vemos la transposición de las 2 imágenes que hemos visto antes en el análisis solar, donde vemos la situación en verano, donde el plano de captación se retrasa
porque trabaja la fachada interior que queda protegida por los balcones y en cambio en invierno se cierra la galería y la fachada captora queda en primer plano y de este modo se aprovecha al máximo lo que es la radiación solar para aportar las condiciones de confort y reducir la demanda de calefacción. Y aquí lo vemos claramente expresado en esa herramienta que comentamos antes. En invierno se estimula al máximo lo que es la captación solar directa, lo que produce una reducción importante de la demanda. En verano la captación solar es prácticamente nula gracias a que el plano de captación está retrasado y además hay los sistemas de protección solar, y en la época intermedia todavía tenemos suficiente captación como para regular perfectamente el ciclo de las estaciones. Y aquí, digamos, fotografiado esta, digamos, condición espacial con el efecto invernadero en invierno, ¿no? El espacio cerrado, y sería, esto podría, si siguiera encerrado, también sería invierno teniendo ganancias, pero ahora mismo esto está, digamos, abierto con las cortinas tiradas, haciendo de protección solar, que sería la situación de verano, y eso ya es la arquitectura que genera. Se están cumpliendo los tiempos que me da miedo, que se les ha amenazado demasiado. Bueno, la verdad es que es interesante ver la capacidad que hay. Claro, luego hablaremos de esto, ¿no? Desde las primeras decisiones del diseño, eso está muy claro que tiene que ser así, digamos, no es una cosa que luego se añada como otras cosas, sino que están desde el planteamiento, desde el origen, ¿no? Esos objetivos fijados. Luego lo comentaremos porque tendremos tiempo para ello. Como presidente de AUS, tengo muchísimo placer en presentarles a nuestra última interventora, Aude Jean. ¿Lo he dicho bien? ¿No? Aude Jean. Jean. No, yo siempre digo que yo hablo francés, pero los franceses no son de la misma opinión. O te irán demostrando, ¿no? Digo que me hace muchísima ilusión. Aude me encanta cómo se definió, es ciudadana ecológica y arquitecta. O sea, eso va adelante, no estudió en el Vallès. Ha trabajado en muchos lugares diferentes y al final acabó trabajando, creando su propia estructura, el taller G3A, en 2018, y como ya dices, enunciado, muy preocupada por la ecología, y a mí, ya digo, me da especial interés presentarla y especial ilusión porque pertenece a una asociación, bueno, a un movimiento, Frugalité, ¿no? Frugalidad, que se mueve en Francia, que por cierto el próximo 19 de noviembre va a hacer su presentación en el Institut Français. Estamos invitados, evidentemente, todos los miembros de AUS, para ir a hacer una red. Claro, esta gente tiene, por ejemplo, trabaja con materiales locales, un poco lo que hemos visto. De hecho, hay varios premios sentados aquí en esta, en el que, como son muy vergonzosos, no los he enumerado, pero digamos, Ángels, por ejemplo, tiene algún premio de esta asociación, gente que trabaja con materiales locales, con conocimientos locales, activa la tierra, activa la paja, activa la madera, tiene mapas, ahora nos lo verán, donde uno puede encontrar proveedores para construir con eso, consigue que las normativas lo reconozcan y uno pueda trabajar completamente cubierto con ellos. En fin, dan una envidia tremenda, y nosotros, yo al menos desde AUS, quisiéramos que de mayores seamos como ellos, ¿no? Por tanto, para mí presentarla es una emoción para ver lo que nos gustaría que fuésemos en el futuro, ¿no? Ella nos va a presentar un poco esa asociación y el trabajo que hace. Muchas gracias. Merci beaucoup. Bueno, no sé si funciona eso así. Pues me alegro mucho estar aquí con ustedes y pues ahora tengo mucha presión para presentar, pero como dijo Alberto, les voy a hablar del movimiento. Que no.
Bueno, sí, va. Entonces, les voy a hablar del movimiento de la... aquí me quito un minuto. Es que el movimiento empieza con ese contexto que tenemos, que la frugalidad no es, porque alguien me dijo ayer, la frugalidad es no comer nada. No, eso no es. La frugalidad sí, cierto, es sobriedad y sencillez, pero también es moderación y sabiduría. Y la frugalidad es la buena cosecha de los frutos de la tierra. Así se definen ellos mismos en el movimiento. Y pues la idea sería que hoy en día, y ya lo vimos esta mañana de forma muy larga, que la realidad es otra. No estamos haciendo nada frugal en la construcción, en el urbanismo. Y no solamente dañamos a nuestra tierra, pero también dañamos a todos los seres humanos y no humanos. Voy a pasar muy rápido porque ya lo dijimos esta mañana varias veces. Me di cuenta, escuchando a los demás, que las emisiones que están por Francia son las mismas por Holanda o España. O sea, un tercio de la energía va hacia la construcción y más del medio de los residuos son de la construcción, o sea, con la construcción y la demolición. O sea, más de un medio ya no es posible no ver que tenemos como arquitectos, ingenieros o como seres humanos una responsabilidad frente a eso. Rápidamente, si uno pide en Francia qué será el urbanismo, la arquitectura o las infraestructuras, pues ven esas cosas. Pues tampoco es lo que queremos difundir como imagen en nuestra organización. El manifiesto nació entonces en 2018 con este contexto que tenemos muy poco favorable, con Alain Bornarel, que es el señor aquí que que hizo una empresa muy buena de ingeniería ambiental, Dominique Gozan-Müller, que tendrán la oportunidad de ver el 19 de noviembre en el Instituto Francés, y Philippe Madec, que es un arquitecto muy involucrado en el tema. La frugalidad, el manifiesto va en 4 términos: de territorio, de materia, de energía y de técnicas. Pero más allá de esto, realmente es... yo puse benevolencia, pero alguien me dijo que era vinculado con jerarquía. La verdad, nada de jerarquía, es más bien cariño, generosidad hacia los territorios, pero también los usuarios, porque es muy importante. No lo hacemos nada más para el medio ambiente, pero obviamente todos estamos aquí para hacerlos por los usuarios y los seres vivos en general. En paralelo, a presentar un proyecto que está en Nancy, para que vean que no es nada del todo mundo hacer algo frugal, que cualquiera puede hacerlo. Entonces, en el proyecto había un equipo tremendo, de lo cual es el tribu que está con el señor Alain Bornarel, uno de los fundadores, y también con APM, que es el taller de Philippe Madec. Es un grupo escolar. Entonces, el primer de los temas es la frugalidad en el territorio. Pues la frugalidad en el territorio, la verdad, se está basando en el hecho de no usar, si es que sea posible, metros cuadrados que no están urbanizados todavía. O sea, es respetar lo que ya existe, ya lo hemos dicho varias veces en la conferencia, pero tenemos como la idea, la meta de tener 0 artificialización del suelo. Perdón, es que no soy española, de 0 artificialización del suelo, y entonces siempre cuando podamos pues hacemos renovaciones, aunque lo que yo les voy a presentar es una obra nueva, pero si es que sea posible lo intentamos no hacerlo. El proyecto para que vean que es bastante fácil, era un parque, o sea, es una zona que es una regulación urbana muy grande, y nos proponían poner un grupo escolar allá. O sea, ven estos árboles ahí muy maduros, muy lindos, y nos dijeron, pues no, hay que quitarle todo y poner un edificio. Y el programa pedía que sea todo en planta baja, o sea, que había que consumir todo el terreno. Lo que decidimos con Philippe Madec era, bueno, es que sí tenemos que construir porque es una necesidad de verdad, pero vamos a decidir que 1/3 se queda para los árboles, porque los demás teníamos que cortarlos porque no eran sanos, y poner el edificio en lo que queda para brindar, no solamente respetar el lugar, pero también para brindar sombra ya cuando se abre el lugar, brindar sombra y naturalizar a los niños. Como ven, eso era la imagen del concurso, y como ven, no hemos cortado ni un árbol que estaba ya, se protegió en toda la obra. Y luego hay la frugalidad en materia. Pues es que ya sé que es muy tarde, pero ahí les voy a brindar el secreto, que antes dijimos que no había energía que era muy, muy ecológica, o sea, todos tenían un impacto. Pues el secreto es que tampoco hay ningún material
que no tenga impacto. O sea, que el único material 100% ecológico es el que no se usa. Así que hay que pensar muy bien cuando uno diseña, pues con qué diseña, en qué cantidad, con qué material y en qué lugar se pone. Y pues, por ejemplo, en este proyecto, pues se diseñó con la madera. Los ingenieros, yo les pregunté, oiga, ¿cuál es la mejor profundidad para la madera para no poner un proceso muy complicado? Y le pregunté al ingeniero ambiental, ¿y cuál es la profundidad donde en este lugar puede llegar la luz natural? Y me dijeron ambos más o menos 6 metros. Pues dije, ya, pues vamos con eso, 6 metros. Así que todo fue diseñado con una trama de 6 metros y todo fue tramado, aunque el programa era con muchas diferentes superficies, para que sea muy fácil de construir, que sea fácil de hacer en madera. Y también los materiales, no solamente en lo que tiene uno impacto, pero que querías mostrar aquí que no es que demonizamos a ningún material. No es que, por ejemplo, el hormigón suele no tener muy buena prensa en la cosa ecológica, pero es que el hormigón tiene muy buenas propiedades que cuando se usa en el lugar adecuado puede servir. Por ejemplo, en ahí estamos en un lugar sísmico y entonces servía tanto como para que permite contraviamiento, no sé cómo se dice, para estabilizar el edificio en madera y también traer inercia. Y pues eso se hace mucho en Francia, no sé cómo será en España, pero ya en los patios para los niños ya no se ponen cemento o lo que sea, se pone mucho de vegetal para que no haya isla de calor. Y pues también el interior, y creo que les va a gustar a alguien que no me acuerdo dónde está, pero que se cuidó mucho también los materiales que poníamos adentro para que sean sanos para los que construyen estos edificios, pero también para los que van a usarlos. Entonces teníamos heno cortado, que les invito a ir a ver, que es Gramitem, que es muy bueno, que viene de Bélgica, y paneles acústicos en madera. Y de último, pues la energía. O sea, ya sé que antes dijeron mucho que había que ser más smart, más la ciudad inteligente, los edificios inteligentes, el passive house y todo, pero en nuestro movimiento llamamos más hacia algo más pensado con la ventilación natural, el enfriamiento pasivo, esa que la concepción bioclimática antes de las máquinas. Y también, o sea, que las cosas sean low-tech. Domenico Zamira dice mucho, y me gusta mucho, que tiene que ser el edificio, no sea que el edificio que sea inteligente, pero la gente. Y la verdad, eso también cambia mucho el chip. O sea, a través de todo eso quería mostrarles que al final no es nada del otro mundo estar ahí pensando, bueno, eso sí se ve un poquito complicado, pero la verdad es muy simple, del enfriamiento nocturno y de la ventilación natural que se hizo en este proyecto. Fue el primero en la región, porque es muy fría durante el invierno, pero todo se calculó muy bien y así no tenemos consumo importante de calefacción. Y pues lo que quería mostrar con eso es que realmente no es complicado, o sea, hacer cosas frugales, solo que tenemos que cambiar el chip como hemos aprendido a concebir. No sé cómo será para ustedes, pero yo cuando me enseñaron en la escuela era, bueno, diseñas lo que quieras y luego piensas lo que hay en los muros, ¿no? O sea, poníamos 2 líneas a 20 centímetros una de las otras y tenía que sí o sí ser hormigón, ¿no? Pues el hecho de la frugalidad sería pensar antes de hacer el primer boceto, pensar en qué material vamos a construir, porque tienen cualidades cada uno, tienen límites también cada uno. Así que cambiando el chip, todo sale mucho más fácil. Bueno, no tengo tiempo, así que les voy pasando, pero no es porque sea frugal que no tiene que ser lindo, bonito, como integrado en el urbanismo ahí alrededor. Y ahí voy por lo que también decía que le daba mucha ilusión saber más sobre el movimiento, pero el movimiento frugal está en toda Francia desde 2018, como les dije. Tenemos 6.000 personas que han firmado el manifiesto y pues obviamente les invito a firmar el manifiesto que está en la red, si no lo han hecho todavía. Está en español y en inglés, así que no tienen ninguna excusa. Y está en toda Europa y en todo el mundo. Tenemos grupos formados que sean
sé muy, muy pequeño, pero esos son arquitectos, somos solo un tercio, todo el resto es ingenieros, etnólogo, urbanista, o sea, no que sea solo de arquitectos, sino de mucha gente interesada. Y tenemos grupos, como ven, en los 5 continentes que están trabajando juntos para que sea más eficiente, con más inercia lo que estamos haciendo. Porque somos frugales, pero también felices, hacemos muchos encuentros, muchas exposiciones, porque la convivialidad también es el cemento que va entre nosotros. Y tenemos muchas cosas que hacemos al mismo tiempo, dependiendo quién está involucrado, pero tenemos siglos de conferencias que por desgracia solo están en francés. Tenemos publicaciones en diferentes tipos según a qué público se dirige. Y por ejemplo, hicimos un librito que es para los concejales, porque muchas veces vienen a vernos y dicen, ay, está muy bien eso de la frugalidad, pero ¿cómo hacemos en nuestro territorio? Pues nos reunimos todos y hicimos varios libros que están dedicados a ellos, de los cuales la comuna frugal y también los objetivos y compromisos posibles para los pueblos frugales. Y la ciudad de Bordeaux ya hizo un paso más y hizo un label para que sea aún más exigente de lo de la ley. Tenemos publicaciones estupendas que también por desgracia son en francés, pero son muy lindas. Ojalá muy pronto tendrá lo mismo aquí en España. Son libros temáticos sobre ejemplos, fuentes de inspiración y referencias. Los 2 primeros todavía no habíamos decidido de ser muy, muy exigente, entonces todavía había construcciones nuevas, pero a partir del segundo y hasta el 6, que se está por publicar ahora, todo es rehabilitación, para que la gente vea que es bonito y eficiente y con mucho confort también la rehabilitación. Y lo de último, porque me queda muy poco, el mapa donde habló antes Alberto es una herramienta que estoy desarrollando desde 4 años y el primer paso, bueno, fue un trabajo que se hizo en la región donde el proyecto anterior estaba y eso es una inspiración, no es el mapa que estoy haciendo porque ahí hay muchas, pero en Francia se está desarrollando mucho con esta herramienta y entonces ahí está el mapa que proponemos a los que quieran. Bueno, obvio aquí no les va a servir mucho porque las referencias están en Francia, pero quién sabe si hacen un concurso en Francia, pues ahí tienen informaciones. Y entonces lo pueden encontrar en internet. Si es que quieren hacerlo aquí en España, pues yo feliz de la vida ayudar con todos lo que me tarde encontrar cómo hacerlo bien. Y pues si queremos desarrollarlo a nivel europeo también estaría muy feliz a apoyar con eso. Y ahí están los materiales locales de origen, no creo que sea la buena traducción, pero como natural source, como escribiste tú, y o sea, natural sea como la paja, por ejemplo, o la madera, pero también la piedra y la tierra, y muy poco transformados, porque tampoco queremos que sea un proceso muy largo, y que más que todo que valoriza a los conocimientos culturales, tradiciones y que ya existen, porque hay artesanos muy buenos que están haciendo cosas increíbles, pero que no se sabe dónde trabajan. Entonces, ya ven, cada puntito es una cosa distinta, bueno, no está traducido, pero son como los materiales, como lo que dije, la paja, la tierra y todo, pero también los que construyen, o sea, los arquitectos también, o sea, hay todo ahí, todo el ecosistema que va ahí alrededor para que sea muy simple el uso de estos materiales y que para facilitar que se haga más velocidad todo esto. Y entonces también las pequeñas casitas son los proyectos porque cuando uno quiere convencer a un cliente, pues qué mejor de tener proyectos que tengan un rango muy, muy alto de exigencia, ¿no? Ahí era un ejemplo que eso es una renovación muy buena, entonces para que vea un poco la información que brinda. Y luego todo esto está posible porque tenemos datos de calidad que son permitidos con los grupos. Tenemos tantos grupos locales que hacen un trabajo tremendo, la verdad. Y también porque no queremos reinventar la rueda, solo queremos visibilizar lo que ya existe. Entonces tenemos socios muy fiables que nos permiten en todos los sectores de la construcción tener los datos de ellos y poder implementarlos en el mapa. Y quería terminar con eso porque les dije que el movimiento es algo de creatividad y también de felicidad. Entonces, estos materiales que hemos visto antes, que sea la madera, la tierra cruda o la paja, sí son muy buenos para el medio ambiente, pero también son increíbles para la convivialidad. O sea, yo he hecho muchas obras participativas ahí eran
personas en reinserción, con niños o con migrantes, pues es que es una herramienta de comunicación y de empowerment que es increíble. Con eso les dejo. Gracias. Muchísimas gracias, Od. Y más aún porque nos ha hablado en castellano estupendo, o sea, con lo cual me hace quedar a mí peor todavía por no hablar francés, digamos. Ha aprendido en Valencia, fue. Pero muy bien, te has hecho entender fantásticamente. Claro, un poco la idea de estas jornadas en realidad, y sobre todo de la sesión anterior y de esta, es animar a los arquitectos a que lo hagan, a que hagan arquitectura descarbonizada, a que hagan rehabilitación con ese nivel de intensidad, de calidad, de interés respecto a la descarbonización. Por tanto, claro, necesitamos muchas cosas, luego hablaremos también en la mesa redonda después, necesitamos formación, necesitamos referentes, necesitamos, en este sentido, la asociación nos da recursos, nos pone recursos que permiten copiar, que nuestro negocio va de eso. Yo creo que en la mesa hemos visto que es posible hacer una arquitectura descarbonizada, hacia la descarbonización, con muchísimo interés, con muchísima calidad, y que además es la que estamos obligados a hacer, ¿no? Con lo cual encaja perfectamente esta explicación en esta mesa. Ahora, yo estaba esperando que me pasasen preguntas del público, nos queda casi un cuarto de hora. ¿Cómo que no hay preguntas del público? No me dirán que han estado durmiendo todo este rato, aprovechando para hacer la siesta. Bueno, pues hay muchas que a mí... Bueno, perdona, tengo una curiosidad, Claudi, me permiten, ¿eh? Esos dibujitos que sacáis ahí, yo pensaba que dibujabas un poco mejor, la verdad. Pero he visto que sacabas unos dibujitos, se han fijado, ¿verdad? Además con las flechitas y tal, que eso es, ya sabe que es sostenible si es una sección y hay flechitas, ¿no? No, esos dibujos son un manual de uso de las viviendas. Las viviendas, algunas que hemos enseñado son del IMSOL, y el IMSOL estaba preocupado en que los usuarios supieran usar el edificio y por lo tanto supieran que para, digamos, ventilar sin perder energía, pues supieran que tenían que abrir la ventana hacia el atrio y no hacia la calle, ¿no? Y saber pues cómo conservar la energía una vez la has captado, etcétera, ¿no? Entonces es un poco lo que aprendimos de Coque Claret, ¿no? De que estos edificios son barcos a vela y no son Zodiacs, y por lo tanto un barco a vela es una cosa seria, ¿no? Que hay que saber pilotar, o como yo mío, que requiere que alguien te lo explique. Entonces estos manuales están hechos para, a modo de IKEA, un poco, pues hacer comprensible el uso de la vivienda en verano y en invierno. Incorporar al usuario en el funcionamiento del edificio. Sí, porque claro, digamos que a mi abuela no era necesario explicarle cuándo tenía que poner los porticones, cuándo convenía ventilar, cuándo convenía conservar, pero ese conocimiento se ha perdido, la gente es un poco vaga, ¿no? Y si quieren que... o la han educado a poner el termostato, ¿no? Que también exacto, es, ¿no? El modo Zodiac, ¿no? Y entonces, si tenemos que... Bueno, si todos entendemos que tenemos que consumir menos y además hay la necesidad que las facturas energéticas no sean altas, pues hay que saber cómo hay que usarlo. Por tanto, es el manual de instrucciones. Sí. IMSOL es un promotor público que lo está haciendo bien, diríamos, ¿no? Está apostando. Es muy serio esto, ¿eh? Está apostando por realmente ir marcando objetivos de descarbonización, sí, ¿no? Bueno, también está aquí IMAP, ¿no? De Patronat de l'Habitatge, también. Bueno, todo el mundo lo está como intentando. Alguien con es necesario más fuerza. que sean las promotoras públicas y que sean también las, porque han salido vivienda, bueno, el caso de Ibabi es espectacular en ese sentido, ¿no? Es necesario, la confianza, creo yo, ¿no? Y después que las preguntas, las demandas, ¿no? Los enunciados, pues incorporen estas exigencias y que también, digamos, implica como valorarlas, ¿no? Sea en plan de, por ejemplo, en vivienda el ratio construida útil castiga mucho
Y entonces, claro, estos espacios intermedios pues hay que introducirlos dentro del enunciado, ¿no? O a formatos, digamos, de intentar dar espacio a vivir juntos, ¿no? Y por lo tanto ya darles un uso, ¿no? Estamos acostumbrados solo, ¿no?, a valorar lo que tiene un uso exclusivo. Por lo tanto, pues si aumenta esta condición, digamos, esta valoración social de vivir juntos, y ese vivir juntos implica dar forma a estos espacios intermedios, y conseguimos que estos espacios intermedios colaboren, digamos, a la reducción o al comportamiento bioclimático, pues eso ayuda. Pero claro, eso hay que incorporarlo en el enunciado, si no, es una máquina de perder concursos. Vaya, llegó una pregunta. A ver. Madre de Dios. Vale, las haré, pero las iré agrupando porque van saliendo cosas muy... todos ustedes, excepto tú que estás en una consultoría directa, están trabajando en despachos que podríamos llamar normales en el sentido de que están organizados a base de un equipo de arquitectos con unos colaboradores que reciben encargos, van a los concursos, etcétera, y por tanto están planteando un plus sobre aquello que se está haciendo. ¿Qué barreras, si tuviéramos que hacer un listado, qué barreras son las que más les impiden desarrollar esos temas? Y cuando hablo de barreras estoy hablando, y estoy leyendo cosas que hay por ahí que me han pasado, desde barreras económicas hasta barreras normativas. ¿Cuáles son, digamos, aquello para empezar a pensar en trabajar en proyectos de ese tipo, con qué hay que armarse para superar esas barreras, ¿no? O sea que si les dejásemos el BOE durante media hora, ¿qué escribirían ahí? Has enseñado. Perdón. No, yo creo que la cuestión normativa tampoco está tan mal, en el sentido de que relativamente el código técnico es prescriptivo, es prestacional y prescriptivo, o sea, te da la posibilidad de inventar. Lo que pasa si que... le tiran piedras, apunten bien, no me den a mí, ¿eh? No, lo que pasa que sí que es verdad que siempre esa cuesta de una capacidad de exponerse a un riesgo excesivo, ¿no? Digamos, o sea, en este sentido yo creo que en Francia hay modalidades más evolucionadas de cómo lo experimental se puede incorporar, quizás en un camino más lento, pero posible, ¿no? Digamos. Y yo siempre digo que lo que hacemos nosotros siempre está un poco en un limbo de la legalidad y que muchas veces asumimos cosas porque yo no dudo de la ley de la gravedad, digamos, o de la termodinámica, con lo cual sí que sigo la ley, pero no siempre sigo el código técnico, digamos. Entonces, esto estaría bien que fuera más fácil. No sé si pero creo que en otros países es peor, ¿eh? Digamos, hay países que son más prescriptivos. Aquí tenemos posibilidades, digamos, lo que pasa es que conlleva un esfuerzo un poco desproporcionado y no remunerado, ¿no? En este sentido, yo no sé si todavía es así, pero cuando yo trabajaba en temas un poco franceses, había un tanto por ciento de la vivienda pública que se tenía que destinar a vivienda experimental, creo recordar. No sé si era un 5%, aquí tenemos el 2% cultural, ¿no?, de las obras públicas y tal. Digo, recursos para dar apoyo a ese tipo de... Ustedes están financiados, no me engañen. ¿La prioridad? Sí, el proyecto. ¿Cero? No, esas publicaciones, ¿de dónde ¿quién las paga? Bueno, tenemos socios para cada proyecto, pero financiación cero. Ajá. No hay ningún empleado en la organización, somos todos voluntarios. No, empleados, no, recursos. Recursos. Financiación, o sea, ayudas económicas por parte de la administración, ¿no hay para montar esas redes? Pero si quieren, yo feliz de la vida, porque el mapa sería mucho mejor hoy en día si teníamos financiación. Vale.
¿no? Buscar esto, si hemos de dar un paso hacia la descarbonización, que eso tuviese unas ayudas que proviniesen de poder hacer. En concreto me preguntan ustedes, desde el público les preguntan, en concreto a ACA Arquitectes y EDRA Arquitectura, ¿cómo se ha logrado la certificación energética de los edificios usando soluciones no convencionales como chimeneas bioclimáticas, muros de tapia sin aislamiento, etcétera? Pregunta concreta. Yo diría que igual que los demás. O sea, al final certificamos igual que los demás. Lo que pasa es que arriesgamos muchísimo más. Entonces ahí sí que estoy un poco de acuerdo, ¿no? Hay una cierta exposición, ¿no? O sea, el arquitecto sí que lidera, o sea, no se ampara de todo, ¿no? Del resto de agentes, sino que lidera el nivel de riesgo que lleva la obra. No a nivel de riesgo técnico, porque estamos muy seguros de las leyes de la naturaleza, pero a nivel de riesgo pues, social, ¿no? A mí sí que me interesa mucho el denominar, ¿no? Como arquitectura, al final, este tipo de arquitectura es una arquitectura que estamos haciendo de laboratorio. O sea, es un laboratorio de arquitectura. Estamos utilizando sistemas, utilizando metodología que es experimental. Entonces, es una arquitectura previa a lo que luego va a quedar. O sea, yo creo que en todas las vanguardias y en todos los movimientos, en todos los cambios, ha habido un momento en el que se ha generado un tipo, ¿no? El que se ha arrancado el movimiento que generaba ejemplos que eran experimentales. Y de todo lo que hacemos, nosotros mismos nos quedamos unas cosas para el siguiente proyecto y otras cosas no nos las quedamos. Entonces, pues siempre evolucionamos sobre lo anterior, ¿no? Entonces estamos constantemente en evolución. En nuestro caso, por ejemplo, sí que es una línea, o sea, llevamos una línea de evolución y hay cosas que se van quedando, que van posando y que van sumando en las siguientes propuestas. Pero no deja de ser experimental y de todo esto, para mí, quedarán muchas cosas y otras caerán en el camino por una cuestión económica o por una cuestión técnica de que a lo mejor has arriesgado en un punto o que no valdrán para pues, hacer proyectos pues, de otra escala, ¿no? Para generalizarse. Pero en cualquier caso se hacen desde la postura del arquitecto y con las responsabilidades del arquitecto y desde su capacidad. O sea, no hay que poner excusas, entonces. Yo, por ejemplo, quiero poner un ejemplo que luego le reboto a Luca, ¿no? Porque, por ejemplo, las bodegas con este sistema de refrigeración nocturna contra la bóveda celeste. Bueno, esto es un invento que a lo mejor tuve un día inspirado, se me ocurrió y tal, y luego trabajando con Luca, esto es sin demostrar, o sea, no hay ninguna fórmula, digamos, de entrar de una forma normal una certificación energética que incluya esto. Incluso Luca tuvo que estar haciendo investigaciones en sitios, en papers científicos súper elaborados porque no existe ningún referente en el mundo que haya hecho este trabajo, ¿no? Entonces, luego Luca igual lo explica mejor, pero hay un momento donde al final nosotros tenemos una solvencia, ellos tienen una solvencia, investigamos, confiamos en ciertas leyes naturales, sabemos ciertos principios físicos y a partir de ahí y a través de papers e información que colectó Luca se llega a una conclusión con la que somos capaces de extrapolar a lo que los programas de certificación pueden entender, ¿no? Y ahora es el nivel de... Pero en muchos casos simplificando, o sea, tenemos encima de la mesa comportamientos de los edificios, o sea, los edificios en el despacho se comportan mejor que en la certificación. La certificación siempre es un proceso de simplificación para justificar, ¿no? Y la certificación entiende lo que entiende, pero tú sabes que eso pues, se comporta mejor, ¿no? Sí. Añadiendo a lo que tú comentabas, nosotros monitorizamos los edificios. O sea, al final acabas haciendo esta investigación, pero recoges datos también, ¿no? O sea, por eso en alguna medida es experimental en el sentido en que nosotros mismos estamos generando datos, ¿no? Que son los que vamos a utilizar en adelante.
Entonces, para mí, el proceso no acaba en el diseño y en la entrega del edificio, sino que si no hacemos esta recogida de datos, no estamos generando, ¿no?, la bibliografía del futuro, ¿no? Bueno, yo creo justamente que los proyectos que ahora hemos visto cuentan una historia y un proceso. Y nosotros tenemos la suerte de poder participar en este proceso, pues simulando, investigando y aprendiendo. Y la certificación energética no es un proceso, no es parte de ese proceso, es una foto al final. Y entonces, si hemos hecho bien el trabajo anterior, y enlazando con lo que comentaste antes, por suerte empieza a haber algún promotor público que lo reconoce, como el IMSOL, lo reconoce en el sentido que lo paga. ¿Y el IMAP? ¿Cómo es? La promotora de Barcelona también. Pues llegaremos con suficiente seguridad en los números para que la certificación energética refleje de alguna manera lo que sabemos antes. Pero no saldría ese resultado si hiciéramos directamente esa foto. Entiendo, hay una pregunta que lo dice. Dice, dice, vuestro papel sería esencial en las primeras etapas del diseño, ¿no? O sea, lo comentábamos antes también, antes no habíamos acabado de ver las presentaciones. Esto es desde el principio. Esos objetivos se determinan, se marcan y se persiguen, ¿no? Y por tanto el apoyo o ese tipo de experimentos y de cuentas se tienen que hacer desde el inicio, ¿no? O sea, forman parte del proceso de diseño, ¿sí? Sí, en esto puedo contestar, porque claro, la verdad, sí, tenemos la suerte en Francia, no sé cómo será en España, pero tenemos el derecho a experimentar, es algo que está en la ley, fenomenal, ¿no? Wow. Pero es que si se experimenta al final, fracasa, 100% seguro. Si todos los proyectos que han llevado a casa, o sea, que han llevado cosas experimentales buenas, siempre fue desde el principio, desde lo que decía, desde el primer boceto. O sea, es como la idea de si quieres alcanzar las estrellas, pues si quieres alcanzar la luna, pues vaya a esa estrella. Pues es lo mismo en la arquitectura. Si no vas con un nivel de exigencia muy alto, después con todas las barreras que existen y todos los límites y el tiempo que está siempre corriendo ahí como el conejo de Alicia de la Maravilla y tal, que siempre vas con retraso en este mundo, pues no alcanzas a nada. Así que no sé cómo será, supongo que también para ustedes, pero hay que tener una meta súper alta, con exigencias hacia su trabajo y hacia su equipo muy alto para poder alcanzar cosas que se parecen muy buenas, pero por ejemplo en este proyecto tuvimos que dejar atrás algunas cositas, porque aún con muy buenas ideas, pues es que la realidad de la economía y del tiempo que siempre nos alcanza, o sea, es imprescindible. Muy bien, es una pena que se ha acabado el tiempo que tenemos y hubiéramos podido continuar y tengo muchas preguntas por hacer. Agradecerles que hayan venido, que nos hayan explicado esto tan interesante y sobre todo que sean un ejemplo para todos de que eso es posible hacerlo. Se hace desde la responsabilidad propia del arquitecto, de la responsabilidad que tiene con la sociedad y que por tanto nos animan a que todos hagamos lo mismo, tomemos el relevo y tenemos para adelante. Muchísimas gracias, muchas gracias. De verdad. Yo creo que ha sido emocionante, lo digo con sinceridad. Creo que aparte de ir a tomar un vino, etcétera, por la noche con los meteorólogos, me apuntaré también con los arquitectos. He visto un sentido del humor, una finura también que me gusta y además, pues ya digo, creo que a todos nos han emocionado pues las presentaciones. Nos han emocionado porque yo creo que ligan perfectamente con el sentir mediterráneo de tierra, de paja, de barro, de, en definitiva, aprovechar la bioclimática que nos brinda la naturaleza. Evidentemente con dificultades, evidentemente
evidentemente dentro de un mundo estamos todas subidos a un tren que nos condiciona con unas normativas, aquí está Maite Verdú preparada, con unas normativas que evidentemente se escriben con la experiencia, etcétera, etcétera, pero vemos que también hay rincones de optimismo para la experimentación y para intentar vencer pues ese tren que nos ha llevado alegrías, pero que, como decía alguien en la mesa, o quizás anteriormente, ahora no recuerdo, era lo de las abuelas. Sí, lo decía Claudi, creo, que al final pues nos hemos olvidado de muchas cosas que son básicas.